Hola, ¿qué tal? Esta es la solución del examen parcial del primer examen de fenómenos de transporte de este semestre 2025-1. El primer ejercicio dice que hay una superficie exterior de un motor que está situada en un lugar donde pueden producirse fugas de aceite. Cuando el aceite fugado entra en contacto con una superficie caliente que tiene una temperatura superior a su temperatura de autoignición, el aceite puede inflamarse espontáneamente. Consideremos una cubierta de motor que está hecha de una placa de acero inoxidable con un grosor de 1 centímetro y una conductividad térmica de 14 watts metro Kelvin. La superficie interior de la cubierta del motor está expuesta a aire caliente con un coeficiente de transferencia de calor por convección de 7 watts metro cuadrado Kelvin a 333 Celsius. La superficie exterior está expuesta a un entorno en el que el aire del ambiente es de 69 grados Celsius con un coeficiente de transferencia de calor por convección de 7 vatios metro cuadrado Kelvin. Para evitar el riesgo de incendio en casos de fugas de aceite en la cubierta del motor, se aplica una capa de revestimiento de barrera térmica TBC con una conductividad térmica de 1.1 watts metro Kelvin en la superficie exterior de la cubierta del motor. ¿Sería suficiente una capa de TBC de 4 milímetros de espesor para mantener la superficie de la cubierta del motor por debajo de la temperatura de autoignición de 200 grados Celsius y así evitar el riesgo de incendio? Listo. El planteamiento se puede ver en este diagrama en donde se observa la cubierta de la maquinaria que tiene 14 watts metro Kelvin y aquí se ve el revestimiento que es del material de TBC con una conductividad térmica de K2 que denomino como pues, K2 en este caso y es de 1.1 watt metro Kelvin. Están los espesores acá acotados de 1 centímetro y de 4 milímetros y las condiciones de los ambientes tanto interno como externo de la máquina. Adicionalmente se observa la temperatura de la superficie máxima que es de 200 grados Celsius. Para este planteamiento se debe tener en cuenta que el método de resolución de este ejercicio es mediante resistencias agrupadas, debido a que tenemos pues muchos procesos de transferencia de calor en un mismo sistema. En estas dos imágenes se observa que está la resistencia por convección del aire que está en contacto con el revestimiento, la de conducción del revestimiento, la de conducción de la maquinaria y la convectiva que está en contacto con la maquinaria directamente. Entonces acá planteo dos puntos de referencia, uno desde dos temperaturas conocidas, que es la de 333 grados Celsius y la de 69, y el otro caso en donde está mi incógnita, que es TSO, y pues para hacerme los cálculos más fácil, simplemente voy a tener en cuenta la resistencia por convección de la parte externa. Entonces, para el primer caso, realizamos que la resistencia total es igual a la convectiva interna más la conductiva de la máquina más la conductiva del revestimiento TBC más la convectiva externa, quedando así en términos de resistencias agrupadas, como el calor igual a una diferencia de temperaturas dividido la cantidad de resistencias que hay de una temperatura a otra. Como estamos yendo desde este punto, que es la convectiva interna, hasta la convectiva externa, tenemos 4 resistencias a lo largo del sistema. Tenemos la resistencia convectiva interna, la conductiva de la máquina, la conductiva del revestimiento y la convectiva externa. Para facilitar los cálculos, factorizo el área debido a que, como se observa, es un rectángulo, no hay ningún cambio de área, y lo dejo expresado como flux de calor igual a una diferencia de temperaturas dividido la resistencia en función de el área. Análogamente lo hago para
el apartado de la resistencia que hay por convección para encontrar mi temperatura de superficie del revestimiento. Entonces planteo lo mismo, una diferencia de temperaturas de este punto a este punto con las cantidades de resistencias que hay de por medio, que en este caso es la convectiva. Queda como Q igual a TSO, nuestra incógnita, menos T del ambiente, dividido la resistencia de la convección externa. Haciendo lo mismo, factorizando el área, debido a que no cambia, lo dejamos en términos de flux de calor. Nos quedan estas dos ecuaciones igualándolas debido a que ambas son equivalentes en flux de calor. Observamos que tenemos todas nuestras variables a excepción de la temperatura de la superficie externa, que es lo que pues, nos pide ayer el ejercicio. Entonces, haciendo álgebra o usando Solver, podemos obtener que la temperatura de la superficie del ambiente es de 199.02 grados Celsius. Es decir, que teniendo en cuenta nuestro condicional inicial, que la temperatura de la superficie externa no puede ser mayor a 200, en este caso sí llega a cumplir con no sobrepasar la temperatura máxima. ¿Cuál es el problema? Que es muy cercano a la temperatura máxima de trabajo del revestimiento. Están en una diferencia de 0.98 grados Celsius. Por ende, aunque funcione, se recomiendan hacer otro tipo de cosas. Entonces, en el primer apartado, sí, efectivamente, el diseño es válido para el trabajo que se quiere hacer, el proceso que se quiere lograr con la máquina, pero pues se podría realizar un sobrediseño, es decir, que no necesariamente debe cumplir con exactitud esos 200 grados, sino puede tener una reducción del 10% de temperatura máxima para que así pues por cualquier inconveniente que pueda suceder dentro de este escenario ficticio pues no se vea afectada pues el propósito del enunciado, que es que pues no se llegue al punto ignífugo y pues prácticamente se prenda fuego. Entonces algunas recomendaciones que se pueden concluir de este ejercicio y que hubiera sido muy sustancial que se hubiera hecho en el parcial son algunas recomendaciones de diseño, como aumentar ligeramente el espesor de este revestimiento de TBC o usar un material con un coeficiente conductivo menor, debido a que, como se dice anteriormente, es de 1.1 watts metro Kelvin, pero pues hay revestimientos que llegan a ser de 0.9, de 0.8, entonces es más que todo jugar con ese aspecto. Eso sería por el primer ejercicio. Para el segundo, tenemos una estufa de leña, la cual está equipada con un quemador superior para cocinar. El quemador de diámetro D igual a 200 milímetros es de hierro fundido con un coeficiente de 65 vatios metro Kelvin, en donde la parte inferior tiene combustión y contiene 8 aletas rectas de sección uniforme dispuestas como se muestra en el esquema que mostraré en la siguiente diapositiva. En todas las superficies del quemador aplica un revestimiento cerámico muy fino, es decir, que tenemos una emisividad de 0,95. La parte superior del quemador está expuesta a condiciones de ambiente, donde la temperatura de los alrededores en T, que sería la parte superior, el top, va a ser igual a la temperatura del ambiente de la parte superior, que va a ser igual a los 20 grados Celsius. Tenemos un coeficiente convectivo de 40 watts metro cuadrado Kelvin, y la parte inferior, la que está expuesta a las condiciones de combustión, tiene temperaturas de los alrededores de la base de 450, que es la misma temperatura a la que está el ambiente. Tenemos un coeficiente convectivo de 50 watts metro cuadrado Kelvin, y el ejercicio nos pide comparar la temperatura de la superficie superior del quemador cuando tiene aletas y cuando no tiene aletas. El diagrama es este. Se puede observar vista de una parte posterior, es decir, como mirando hacia arriba del quemador, un círculo pues que contiene las aletas
y que esto va a ir acostado, como se observa aquí, donde acá se va a generar la combustión y acá se va a hacer el calentamiento de la estufa a leña. Entonces, pues este esquema ya nos dan ciertos parámetros, pero hace falta algunos para completar el esquema. Por ejemplo, la emisividad, que es de 0,93, la conductividad térmica que nos dan de la estufa, y algunas otras características y propiedades que se observan aquí abajo, como para tener un esquema mucho más claro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la temperatura de la superficie sin tener en cuenta las aletas. Eso quiere decir que va a haber una transferencia de calor por radiación más convección, obviando este pedazo que serían las aletas solamente con este rectángulo que se observa acá, y bajo las condiciones de ambiente de este sistema vamos a calcular la temperatura de la parte superior o la top temperature. Entonces aquí requerimos de varias ecuaciones. La primera sería la del balance de calor, donde el calor total va a ser igual al calor que se emite o entra por radiación y el calor que entra por convección. Estos calores van a ser igual a estas ecuaciones de acá, que están en las primeras diapositivas, que tienen la emisividad, la constante de Stefan-Boltzmann, el área de transferencia, que en este caso es pues el área de un círculo, multiplicado por la temperatura de los alrededores, elevada a la 4, menos la temperatura de cualquier superficie, elevada a la 4, más este de aquí, que sería el aspecto convectivo, que sería coeficiente convectivo por el área de transferencia por la temperatura del ambiente menos la temperatura de la superficie. Naturalmente esta es la base del cálculo del Q, pero pues está sujeto a interpretaciones. Por ejemplo, se observa que cuando yo sustituyo para la temperatura de la parte arriba, esa temperatura de la superficie pasa a estar aquí debido a que es más caliente que la parte de la temperatura del ambiente. Así que esto no es camisa de fuerza, puede estar sujeto a cambios, pero pues que tengan un sentido termodinámico. Entonces el Q de la base va a ser igual a esta sección que sería la parte de radiación más la parte convectiva, y la temperatura de la parte superior va a ser igual a este aspecto que sería la de la temperatura de la superficie, y esta que sería por convección de la temperatura de la superficie. Asumiendo que esto está en estado estable, que las propiedades de los fluidos y de los sólidos no cambian en función de la temperatura, es decir, que son constantes a lo largo del tiempo, podemos decir que el calor que está en la base va a ser igual al calor que está en la parte superior. Y también podemos sacar un Q de más que denominé como Q base, el cual hace referencia a la transferencia de calor que hay por conducción, debido a que naturalmente esta temperatura de acá y esta temperatura de acá, con el espesor de 10 milímetros, va a conducir la misma cantidad de calor que este y este. Por ende, también se puede hacer una equivalencia de que el Q base va a ser igual al Q de la parte superior, que va a ser igual al Q de la base de convección. Entonces, entendiendo esto, podemos igualar todas las ecuaciones debido a que todas las Q's, es decir, todo el calor que sale y entra es igual. Entonces tenemos esta parte que es la ecuación de calor para la parte de la superficie, la conducción que existe entre el punto de la base y el punto de la superficie, y esta que sería el balance de calor que hay en la base. Reemplazando valores, podemos observar que tenemos dos incógnitas que serían la temperatura de la superficie y la temperatura de la base, pero como tenemos tres ecuaciones con dos incógnitas, se puede resolver haciendo diferentes tipos de despejes.
haciendo sustitución, eliminación. Se pueden hacer inclusive matrices de Gauss-Jordan usando Solver, iterando, diferentes métodos para mantener las igualdades, lo que nos da un valor de 293.5 grados Celsius. Esta sería la temperatura que está en la parte superior de la estufa. Este caso sería sin tener en cuenta las aletas. Ahora, para poder obtener el calor que hay cuando se adicionan estas 8 aletas, tenemos en cuenta esta ecuación que está dentro de la presentación, que sería el Q total, va a ser el Q que hay en las aletas más el Q por convección. El inconveniente que hay con esta ecuación que está dentro de las presentaciones es que asume que la radiación es despreciable, pero pues en este caso puntual, al haber combustión de leña, la radiación no es despreciable y es un factor importante de transferencia de calor. Por ende, el balance de calor va a quedar como que el calor de la base de las aletas pues solamente van a cambiar la base debido a que la superficie no se incluye en aletas, solo en la parte de la combustión. Va a ser igual al calor que se emite por radiación más el calor que se emite por convección más el calor de la aleta. Entonces este aspecto de aquí es igual al del escenario anterior, pero se adiciona esta fracción de aquí que es el calor que hay y recorren las aletas, que es esta misma de acá. Tenemos el N mayúscula como el número de aletas, eta F, que es la eficiencia de una aleta. Tenemos el coeficiente convectivo, que en este caso es de la base. Tenemos el área de una aleta, que más adelante lo calcularemos. Y una diferencia de temperaturas de la temperatura del ambiente con la temperatura de la base. Utilizaremos estas 4 ecuaciones para calcular las diferentes variables que hay en la anterior ecuación. Entonces tenemos la longitud corregida, que no es más que un ajuste de la longitud que tiene una aleta, más la mitad del espesor. Esto se hace para poder hacer suposiciones de aletas adiabáticas, para hacer un poco más exactos los cálculos, teniendo en cuenta que al aumentar la longitud vamos a obtener un calor mucho más grande, por ende si el caso real requiere de menos calor, por así decirlo, sobredimensionamiento pues hará que cualquier sistema funcione. El área de una aleta, que va a ser 2 por la longitud corregida de la aleta por W, que en este caso sería la profundidad o el ancho de la aleta, debido a que estos son las áreas en las que están en contacto la transferencia de calor. Tenemos M, que es necesario para encontrar la eficiencia de una aleta, que se puede escribir como el coeficiente convectivo H por el perímetro dividido el coeficiente conductivo K por el área, pero pues haciendo diferentes ajustes geométricos nos queda la expresión de 2 veces coeficiente convectivo dividido el coeficiente conductivo por el espesor. Y adicionalmente tenemos la eficiencia de una aleta, que teniendo en cuenta que sea adiabática, pues tenemos que es la tangente hiperbólica de m por la longitud corregida dividido m por la longitud corregida. Entonces, la longitud corregida va a ser la longitud de la aleta, que son 25 milímetros, más 5 milímetros, que es del espesor, dividido 2, nos da un valor de 27.5 milímetros. El área de transferencia de calor por la aleta sería 2 por la longitud corregida, que aquí está en unidades de metros, pues haciendo la conversión de milímetros a metros, por 0.08, que es la longitud de la anchura de la aleta, nos da un valor de 0,0044 metros cuadrados. Con esto podemos hallar m, que nos da un valor de 17.54 metros a la menos 1, y reemplazándolo en la ecuación de la eficiencia de una aleta nos da 0.93, que es un valor bastante positivo para el sistema, pues debido a que es muy cercano a 1, entonces es bastante eficiente.
Haciendo el mismo planteamiento del primer caso, solo que en este apartado se adiciona la parte de la aleta del calor que pues está sucediendo alrededor de la aleta, obtenemos que la temperatura de la superficie de este calentador de esta estufa es de 328.7 grados Celsius. Entonces, si nosotros comparamos, en el primer caso nos dio 297.5 grados Celsius y en el caso con aletas nos da 328.7 grados Celsius. Haciendo una diferenciación nos da que este valor da 31, o sea, esta diferencia da 31.2 grados Celsius. Esto quiere decir que al adicionar estas 8 aletas puestas de la forma en la que se propone en el esquema, puede aumentar la eficiencia de transferencia de calor de tal forma que haya un aumento de 31.2 grados Celsius. Entonces, pues la comparativa que se esperaría ver en el examen es que efectivamente este acomodo de aletas es significativo para la transferencia de calor y que mientras más aletas haya, mayor área de transferencia de calor, por ende se va a obtener en la estufa mucha más temperatura, que es el objetivo principal de este sistema. Y eso sería todo. Esa sería la corrección del examen parcial. Pues para que tengan en cuenta la explicación, un poco detalle a detalle, paso a paso. Y pues básicamente eso sería lo que se esperaría para el examen de fenómenos de primer momento.